Yo voy a centrarme en un tema que es un nudo difícil de desamarrar, así yo le he llamado, la crisis de la frontera. Tú ves toda esa gente que están fiestando y ahí, mira, ahí hay una repartición de trabajo, dinero. Si los banqueros dominicanos son nacionalistas, deberían a los pequeños y medianos productores hacerle una mora sin pago de penalidad. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora, que ustedes saben, como hoy es viernes, aquí está don Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. La próxima vez que me diga don, no vuelvo mal por programa. No, dígame cómo usted se sienta mejor. Muy bien, muy bien. Pero a mí, sabes que mis queridos compañeros de trabajo del equipo y mis hijas me dicen Don Gus. Don Gus, hasta me sí. regalaron una gorra que dice Don Gus, Don que yo me la Gus. pongo para caminar de esa manera, que eso es No, de cariño. yo sé que usted haciéndome bullying. Pero el bullying tiene poder en función de la capacidad mental de cada persona. Saludos a usted y a nuestros amigos y amigas televidentes. Don Gus. Muy bien, don Bernardo. Hay un colega de Castañuela que le dicen Aviler, estudiamos y nos creamos juntos, hacíamos veladas juntos, incluso una vez cantamos aquella canción, una velada, en la arena escribí tu nombre. Wow, María Isabel. María Isabel. Eso lo cantaba quiero saludarlo, un grupo llamado de Los Payos de España. Sí, un fiel seguidor de nuestro programa. Y él me pidió, y otras personas más, que hablara del tema de la frontera. Bueno, ese es el tema. Sí, yo no me sentía motivado a hablar porque es un tema donde todos estamos sordos, todos estamos se ha saturado ciegos. a la gente. Sí, pero estamos sordos, ciegos, no mudos, hablamos más de la cuenta. Demasiado. Y quizá cosas que ni debiéramos hablar ni decir, porque la decimos sin pensar y es en base no a información, sino a desinformación o a odio y sentimientos. Se distorsiona todo. Entonces hay muchas distorsiones y algunas personas me pidieron que hablara precisamente por esas distorsiones, pero yo sé que la mayoría de personas, incluyendo las que me han solicitado, lo que quieren es escuchar lo que ya ellos tienen en su cabeza. Y resulta que en mi caso no será así. Yo voy a hablar de lo que yo tengo en mi cabeza y sobre el tema, porque hay gente que se me ha acercado, ¿qué tú piensas? Y yo le digo, dime tú, ¿qué es lo que tú piensas? Porque no es buscando tu opinión, es buscando como un aliado en base a lo que ya tienen el asentimiento. Las familias están hasta divididas. Por ejemplo, ya en mi propia casa hay confrontación a veces frente a temas, entonces hay muchas laceraciones, muchas emociones en el medio y muy poco análisis realmente. Aparentemente análisis, pero no son análisis. Yo voy a centrarme en un tema que es un nudo difícil de desamarrar, así yo le he llamado, la crisis de la frontera. Un nudo difícil de desamarrar por el desenlace que ha ido teniendo, o sea, en lugar de facilitarse, se ha ido complicando. Pero yo voy a trabajar en base a datos, a informaciones, centrándome en cuál es la crisis de este momento. Estamos hablando de una crisis hídrica, una crisis de agua, que después ha devenido en otro tipo de crisis. Algunos datos a compartir con nuestros amigos y amigas televidentes. Las fronteras hídricas en el mundo. Estos son datos tomados de la ONU y de la FAO y de algunos periódicos españoles. El 23% de las fronteras internacionales que existen en la actualidad en el mundo son fronteras hídricas, especialmente ríos, lo que le llaman ríos transfronterizos,
que el de nosotros tiene la característica de ser transfronterizo o los de nosotros, Bueno, y binacionales. El profesor Luis González, que hacemos también una sección aquí de comentarios internacionales, enumeraba más de 200 casos de ríos compartidos entre países y que han dado lugar a diferendos en diferentes épocas. Sí, yo tengo datos que podrían completar lo del profesor Luis o quizás sean lo mismo. América del Sur es el continente que tiene la mayor proporción de ríos transfronterizos en cuanto al volumen y al tamaño y a la cantidad de cuencas hidrográficas, donde el caso más emblemático es el río Amazonas. Claro. Pero aquí nosotros estamos con una crisis frente a un río, que es casi un arroyo, un río para dos países, Pequeños países pequeños países, y allí hay 8 países que el río Amazonas tiene la característica transfronteriza. Pero hay otros ríos, por ejemplo el Nilo, son 16 países, que el río como el Danubio europeo. El Danubio europeo. En África, las fronteras hídricas son un 26% de la frontera hídrica. Y algunos ríos como el Congo, en África, separa 7 naciones, el Congo. Entonces, nosotros no estamos frente a un tema nuevo. No es único ni nuevo. Ni es único, ni el más crítico. Claro, en nuestra crisis, en nuestro problema, y a ti el dolor que tú tienes en tu cuerpo es el que tú sientes y sabes y experimentas, que es la verdad del dolor. Entonces, siguiendo con el tema de las fronteras hídricas, vámonos a Estados Unidos, México. Sí. El río Bravo. Y el río Grande y el río Colorado también. Pero el río Grande hubo una crisis histórica muy significativa. Tú sabes que Estados Unidos en esos conflictos con México le quitó el 55% del territorio a México. Sí. 55%. Sí, fue algo planificado, provocado a sabiendas de que ellos eran más poderosos para quitarle ese territorio. Hoy México fuera más grande que Estados Unidos, pero mucho más grande. Fue más de la mitad. Hay una región que le llaman la región del Chamizal, que en el año 1864 el río Grande hubo unas inundaciones y el río se reencauzó y Estados Unidos le agarró a México 177 hectáreas casi nada del río, casi nada. Luego el presidente John F. Kennedy le restauró esas 177 hectáreas en el 1963 a los Estados Unidos, porque Kennedy visitó una vez México y fue recibido. ¿Estados Unidos o a México? Estados Unidos a México. Sí, porque tú dijiste Estados Unidos, le restauró a México. Sí. Sí, el presidente Kennedy, él visitó a México una vez y fue muy Tiene como un gesto aplaudido para mejorar las relaciones, ¿no? Es el único pedazo de tierra que Estados Unidos le ha devuelto a México en toda la historia. Y a país alguno en la vida. A nivel de controversias y el manejo diplomático de los conflictos de ríos transfronterizos, según la ONU, en los últimos 150 años, solo han habido 37 controversias graves en el manejo de fronteras divididas por agua. Lo que quiere decir que en muchos años, en más de 100 años, no ha habido tantos conflictos por manejo de fronteras hídricas y ha habido como una capacidad de los países, de los pueblos, de ponerse de acuerdo. Y han contribuido a la estabilidad de las relaciones internacionales en el manejo de los recursos hídricos. Este es un dato que lo voy a leer, que es de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Desde el año 85 de nuestra era, después de Cristo, desde el 85, se han redactado 3.600 tratados relacionados con recursos hídricos internacionales. O sea, desde la antigüedad. No. Cuando tú hablas de antigüedad es antes de Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a decir
Es en el Dije 85. el dato técnicamente mal. Sí. Sino, digamos, Eso es Edad Media. desde el principio entrando a la Edad Media. Sí. sí, desde el principio. Y algunos datos muy emblemáticos de manejo de conflictos. Israel y Jordania son dos países que han estado en conflicto, incluso han tenido guerras, y se han visto obligados a hacer acuerdos y pactos para compartir el río Jordán. Esos dos países. Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam también se han puesto de acuerdo en el 1957 para el río Mekong. Y compartir ese río desde el 1957. Me están permitiendo la primera pausa. Pues adelante. Vamos a la pausa y volvemos. Son datos interesantísimos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Siguiendo compartiendo datos, estos datos que estoy compartiendo tienen una intención de, al final, de cómo esto debe abordarse, porque son cientos de países, millones de personas que son afectadas por ríos transfronterizos. Cientos de millones. Cientos de millones. No, por ejemplo, este dato, el que iba a seguir compartiendo, la cuenca del río Nido, viven 160 millones de personas. Y esas cuencas, y están distribuidas en 10 países, esas 160 personas. Y esos 10 países, yo había dicho 16 en principio, son 10. Son impactados por la cuenca del río Nilo. Hablaba del río Amazonas, son 8 países. ¿Cuáles son esos 8 países? Perú, Bolivia. Perú y Bolivia son 2 países que han tenido conflictos históricos. Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Surinam y Venezuela. Siempre uno cree que el río Amazonas nada más es Brasil, bueno, porque tiene mayor territorio. Y Venezuela, no. El río Amazonas son 8 países. Y estamos hablando de 6.118.000 kilómetros cuadrados. Que no es cualquier cosa. No, pero yo creo que lo del masacre, el Dajabón no llega ni a 1.000, creo yo, según los datos, no recuerdo. Y estamos hablando de que en este subcontinente ha habido una capacidad de gestionar de manera conjunta el río Amazonas a través de un proyecto que se llama Manejo Integrado de los Recursos Hídricos Transfronterizos de la Cuenca del Amazonas, mediante un proyecto que se llama GEF, que es un fondo que hay para todo lo que es cambio climático, más gestión de cuencas hidrográficas, etc. En ese contexto, para tú resolver un problema o un conflicto, tienes que caracterizar bien el conflicto. Eso entra dentro de lo que son la visión y la gestión de conflictos. Yo tengo un problema con mi esposa, tú con tu esposa o con tu hijo o en el trabajo. No te centres en las personas, céntrate en el problema y caracteriza bien el problema y sus causas. Si nosotros nos centramos en que los haitianos son esto, los dominicanos son esto, el tema no es haitianos, dominicanos son esto, aquello, es que hay una crisis hídrica y de gestión ambiental. Y que debe manejarse. Y tiene que manejarse como crisis hídrica y de gestión ambiental. Pero también hay una crisis de institucionalidad. Hay una cosa absurda cuando tú vienes un gobierno, que si se puede llamar gobierno en Haití, yo no sé ya qué es lo que hay en Haití, yo sé qué es lo que hay, pero es una manera de hablar. En Haití lo que hay son caudillos locales, aquí se han puesto de acuerdo 9 caudillos locales, con característica de banda ilustrada. Tú tienes las bandas de barbecue, que no es ilustrada, es el tigueraje con armas. Pero hay bandas ilustradas. ¿Qué es lo que caracteriza una banda ilustrada? Uno, es un grupo que se une con intereses comunes, pero operan al margen de la ley y de las normas.
Entonces tú tienes una crisis de institucionalidad de un gobierno que dice, yo no puedo hacer nada. Yo no sé si está siendo sincero o no, esto te refiere a una crisis de confianza también. Pero allí, yo recuerdo una vez nosotros, a mí me tocó trabajar en un proyecto transfronterizo con el río Artibonito, que es el río más importante de los 4 que son transfronterizos, el Macasía, Pedernales, el Dajabón o Masacre y el Artibonito. Pero el Artibonito es el río más importante para Haití. Sin el Artibonito, Puerto Príncipe se queda sin agua y sin luz. Y una gran parte de la producción agrícola de todo Haití se puede ver. Y este río nace en su cuenca, nace por ahí, por Río Limpio, en República Dominicana, pero el mayor cauce de agua es del otro lado de Haití. No es en el Masacre de Dajabón el más importante, es el Artibonito. Y yo recuerdo cuando hicimos ese trabajo, que el equipo técnico que estábamos trabajando en un proyecto de cogestión para el río Artibonito, un hallazgo fue, del lado de República Dominicana había una fuerte presencia de instituciones gubernamentales. Del lado de Haití no había nada. Tú andabas a la frontera entera y no encontrabas una sola oficina del gobierno. Tú andabas a la frontera dominicana. ¿De qué año estamos hablando? 2005. 2005. Pero ahora eso está peor que en el 2005. Andaba por el lado de República Dominicana y tú encontrabas oficina de medio ambiente, la oficina de desarrollo fronterizo, los ayuntamientos operando, salud pública, el INDRI, agricultura, por donde quiera. No había contraparte institucional. Esa es una parte de esta crisis, que es una crisis sin contraparte institucional del otro lado. Entonces, por eso yo digo que es difícil de desamarrar ese nudo, porque cuando tú pones el tema diplomático y dices que haya un arbitraje, tú dices, pero del otro lado, ¿cuál es el equipo? Ese ha sido, sí, precisamente uno de los factores que tanto autoridades como técnicos aquí han dicho que es de las dificultades que hay. ¿Cuál es el equipo? Son 9 tipos que se han puesto de acuerdo. Las veces que el primer ministro interino, que no tiene prácticamente ninguna legitimidad, ha querido representar los intereses de Haití, otros grupos presionan, le dicen, no estamos de acuerdo. Son 9 caudillos locales, de los cuales conozco uno, que cuando Aristide, el golpe de Estado, se exilió aquí y fue muy bien tratado por las corrientes progresistas de izquierda, y era un buen muchacho en ese entonces. Yo no digo que no lo sea todavía. Jean-Baptiste Bien-Aimé, no sé su mundo cotidiano ni de lo que está haciendo, pero mira, yo he estudiado la sociedad haitiana a fondo, y no en los libros, allá adentro. 9 veces he ido a Haití, nada más me falta el sur, conocer Haití, y he durado 2 meses y casi 3 meses metido en Haití en los campos, aprendiendo creol y trabajando, y haciendo estudios de este tipo, y en la frontera. Yo estoy seguro que allí está dándose lo que le llaman en Haití la manger sin estrés. ¿Qué es eso? Es trabajo por comida. Tú ves toda esa gente que están fiestando y ahí mira, ahí hay una repartición de trabajo, dinero, y hay entonces una identidad. Entonces el conflicto ya no es 9 caudillos locales, sino que ya tomó un sentido comunitario. Y se le hace más difícil al gobierno de Haití echarse en contra a la propia comunidad. Bueno, porque tiene un apoyo precario y no quiere quitarse. Hay un problema de gobernabilidad, de base social, de base política. Entonces se torna más complejo el problema cuando tú lo ves en términos institucional. Por eso yo hablo de una crisis institucional con un impacto económico impredecible, que es la parte más preocupante. Ahora, los conflictos transfronterizos de carácter hídrico y estos datos que yo fui dando, hay una constante de unos fundamentos que son básicos para la gestión de una crisis o la gestión de los ríos transfronterizos. Primer paso, primer punto, un río
transfronterizo implica la cogestión ambiental entre los países. Ambos países son corresponsables de la gestión de ese río, pero cuando hablo de países estoy hablando de la comunidad, de los sectores económicos y del Estado. Segundo, el agua es un bien público. No puede primar lo privado por encima de lo público. Entonces aquí hay un problema. ¿Cómo es esto de que esto se está congestionando de manera privada? Es un bien público el agua. Entonces tú no me puedes privatizar el agua para las comunidades. Como que no me cuadra esto de que es un grupo de empresarios que están haciendo... No sé si tuviste un documento que publicamos que en el propio Ministerio de Agricultura y Desarrollo de Haití, que está como junto, Medio Ambiente, Desarrollo y Agricultura, los propios técnicos haitianos advierten que ese proyecto de esa construcción, que por cierto es una empresa cubana que lo está haciendo. Eso dicen. Dicen no, es así. Sí. Ellos dicen que... Una empresa cubana de Cuba, del gobierno cubano, contratada por esos empresarios agrícolas haitianos. Ellos dicen que eso es inviable para el propio Haití y que hay un grave riesgo de inundaciones con muerte de personas, destrucción de casas, y dicen, y que ellos admiten en ese documento que República Dominicana tiene razón. Yo lo leí. Que sería antes de irnos a la pausa, para fortalecer lo que tú estás diciendo, el tercer fundamento es que la gestión compartida relativiza lo soberano, en el sentido de que yo en base a la soberanía no puedo hacer cosas de manera unilateral que impacte negativamente al otro país. Y está lo que un país haga en la gestión de un río transfronterizo impacta al otro. Por lo tanto, la soberanía no se convierte en un valor absoluto, sino relativo a la hora de intervenir ambientalmente un río transfronterizo. Muy bien, vamos a la pausa. Bernardo Matías, hombre de los viernes, continuamos. Tomando como base lo anterior, las iniciativas de cualquiera de los dos países o de los diferentes países, en el caso nuestro, de los dos, tienen que ser técnica y ambientalmente sustentables. Son principios de cogestión y de río transfronterizo. La vida y la economía de las comunidades y las personas no puede ponerse en riesgo tampoco. Sí, los intereses privados no pueden poner en riesgo a una comunidad y a las personas. Eso es de lado y lado, estos principios. La vía diplomática históricamente ha sido el camino de la solución de los conflictos hídricos transfronterizos. Lo militar no ha sido, no ha dado resultado. La utilización de los recursos transfronterizos implica, por lo tanto, de que cualquier gestión de un río transfronterizo implica el desarrollo económico, la protección y la conservación. Si el río no, los cambios no implican un mejor desarrollo socioeconómico, pero si no contienen acciones de protección y de conservación, no puede ser defendido. Ninguna iniciativa de esa naturaleza. La utilización de los recursos hídricos, esta parte como que nos toca un chin más a nosotros, la que voy a decir, tiene que ser equitativa y razonable. Del otro lado yo estoy viendo que no es nada razonable lo que está haciendo. Se procura hacerlo más equitativo, pero no sobre la base de depredar y de lo irracional. Estamos obligados todos los que intervienen en la gestión de un río hídrico de no causar daño significativo a tu vecino. Pero además, lo que advierte el documento técnico haitiano es que a los propios productores pequeños se les va a perjudicar en Haití.
Porque son 2 o 3 dueños de grandes fincas. Por tanto, choca con estos principios. Claro. Y según alguna información, lo que se busca es privatizar el agua, que también tendrán que pagar por eso. Exacto, allá en Haití. En este país lo que existen son asociaciones de regantes. Sí, el INDRI ha organizado las cosas aquí. A la comunidad hay que juntas organizarla. de regantes. Juntas de regantes. Y organizan sí. cómo distribuir el agua, el calendario de uso. Eso es gestión de los recursos hídricos de manera sustentable. Debe garantizarse la seguridad alimentaria también. No puede ser sobre hacer daño a la producción de alimentos. Y, por supuesto, reducirse la contaminación del agua. Voy a la parte última, que es la más preocupante para República Dominicana. El impacto a la economía de la medida del cierre de la frontera. Esto no es discutir si estoy de acuerdo, no, con cierre de frontera, no, es el resultado de una acción. Las exportaciones haitianas, la de Haití, dependen un 83% de los Estados Unidos. Pero la República Dominicana tiene a Haití, yo aquí en la nota dice el segundo socio, algunos hablan de que es el segundo socio económico, otros hablan que es el tercero, como que la India ya se ha puesto como segundo socio económico. Pero mira este dato, no sé si los muchachos pueden presentarlo, el impacto del COVID, ¿cuál fue? En la economía fronteriza dominicana. La entrada de personas se redujo en un 35.7% y el flujo de bienes se redujo en un 2.1%. Aquí hay unos datos sobre el intercambio de bienes comercial del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que habla de que con el COVID en la República Dominicana en el 2019, antes del COVID, había totalizado 829 millones de dólares de intercambio transfronterizo. Ya hoy se habla de 1.000 millones, pero tú sabes entonces, si yo calculo 1.000 millones, eso me da 2.7 millones de dólares de no ingreso económico a la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es el impacto económico? Y con esto cerramos. 1. Decrecimiento económico de los ingresos públicos y de las familias. 2.7 millones diarios de dólares. La disminución de las exportaciones. Un obligado reajuste de las proyecciones presupuestarias de 2024. La CEPAL dice que la República Dominicana en el 2024 va a decrecer en términos del crecimiento económico, del Producto Interno Bruto, va a decrecer una ligera eso se va a ampliar el decrecimiento con el efecto de Haití. La quiebra o el endeudamiento de la MIPYME. Si los banqueros dominicanos son nacionalistas, deberían a los pequeños y medianos productores hacerle una mora sin pago de penalidad a los productores y a los comerciantes de la frontera, de no pago de la deuda bancaria hasta tanto no se abra la frontera, si son patriotas de verdad. Pero tú sabes lo que significa yo ser comerciante y no producir un chel y tener que pagar una deuda. Hay que meterse en ese mundo. Y por supuesto, vamos a tener que destinar dinero del mismo presupuesto a subsidios y vamos a tener que recurrir a más préstamos para compensar el déficit económico que podría generar o que se generarían con el cierre de la frontera. Esos son resultados, impactos reales que nos obligan a repensar, nos obligan a rediseñar las estrategias de cómo lograr que haya una real cogestión del río transfronterizo Dajabón o Masacre. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan. Hay más en Acento TV y Acento Portal.